La prédica de este día, si le quieres poner un título, yo le puse efectos de gracia. Fíjate lo que dice el Salmo 23:6 en la versión NTV. Dice Salmo 23:6, repito, efectos de gracia. Ciertamente, hablando el salmista, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable. Y me retumban esas palabras en mi mente cuando la palabra dice un amor inagotable. ¿Verdad que ahorita muchos quisiéramos que el agua fuera inagotable, pero se nos acaba en las casas y quisiéramos que nunca se acabara? Pero el amor de Dios no lo paga la césped. El amor de Dios es inagotable, no se acaba, no es una fuente que se va a terminar. El amor de Dios es inagotable. Iglesia, dije, el amor de Dios es inagotable. Hoy yo te digo que el amor de Dios es inagotable. El amor de Dios es inagotable. El amor de Dios no se acaba. El amor de Dios no se va a escasear. No es un recurso no renovable. El amor de Dios siempre está presente en tu vida. El amor de Dios es inagotable. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable, tu bondad, la bondad de Dios, las cosas buenas de Dios, su amor inagotable. Yo voy a caminar y ellos me van a seguir. Yo voy a caminar y ellos me van a seguir todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Y sabes, este texto, a partir de la prédica el jueves, para mí tomó un giro diferente. Te voy a platicar por qué. El jueves fuimos enseñados a través del pastor y a través de su palabra que tú y yo somos ese templo vivo, somos piedras vivas. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que tú y yo somos las piedras vivas, en la cual ahora somos el templo de Dios. Y fíjate lo que dice la Biblia: todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Y cuando yo observo este texto y pienso en la casa de Dios, y si pienso en el Antiguo Testamento, pienso en un edificio, en un lugar muy bonito, algo de lo que en los primeros años de Jesús los judíos estaban llenos de orgullo por su templo, porque era como una maravilla, una joya arquitectónica. Pero ahora no es una joya arquitectónica, no son 4 paredes. Esa piedra viva eres tú, y esa piedra viva soy yo, que edificamos juntos en comunidad el templo del Señor, y su presencia está ahí. La presencia del Señor está aquí en nosotros, porque tú y yo somos ese templo, esa piedra viva sobre el cual el Señor ha edificado su iglesia. Dice amén. Está edificando su iglesia. Nos seguirán por siempre la gracia y la misericordia y la bondad de Dios. ¿Sabes? Al igual que tú, hay muchas situaciones en mi vida que son tratadas por el Señor. Como el artesano trabaja en ¿cómo se llama el que esculpe las piedras y le da una forma bella? Como el escultor trabaja, solo ve la piedra con un cincel. Y es un trabajo arduo, es un trabajo lento. Y está el escultor pim, pim, pim. Y tal vez alguien ve una piedra, pero el escultor, cuando ve la piedra, ve su cincel y se pone la gorra para atrás y agarra su marrito y comienza a darle. Y entonces todos ven una piedra, pero el escultor, el artista escultor, ya ve otra cosa en su mente, en el cual comienza a trabajar. Y tú y yo somos esa piedra, y el artista escultor es el Señor, que está trabajando en nosotros y está dando cinceladas, pum, 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 porque quiere hacer una obra en nuestra vida. Porque a lo mejor yo puedo ver algo a través de la gente que me rodea, algo en mi hermano de aquí de la iglesia, en esta piedra viva, esta piedra que está al lado mío. Digo, ay, esta piedra está bien boluda, esta piedra está muy picuda. Pero el Señor, esa piedra ya lo vio con una visión en donde Él va a comenzar a trabajar. Y a lo mejor tú puedes considerar y decir, no, es que esta piedra que está al lado mío, que se llama Juanito, yo no veo ni cuándo vaya a cambiar,
Yo ni veo ni por dónde él vaya a dejar estas cosas que practica. Yo no veo ni por dónde él va a ser una persona diferente. Pero el escultor no lo está viendo así, porque tú y yo vemos piedras llanas y piedras sin forma. Pero el escultor ya está viendo algo que él predeterminó, que él ya hizo, y está comenzando a trabajar en esa piedra viva, y está comenzando a dar cinceladas en tu vida para transformarte, para cambiarte. Y entonces iniciamos, desde que venimos a Jesús, este proceso de santificación, en donde el Señor comienza a obrar y comienza a hacer cosas en nuestra vida. Y al igual que tú, y al igual que tú y yo, hay tantas áreas que necesitamos ser trabajados, cincelados por el artesano del universo, por el artista supremo, por el Señor. Y como te menciono, tengo de la A a la Z, muchas cosas que ahorita yo te pudiera contar en los 30 minutos, de las cuales el Señor está hablando y tratando en mi vida. Al igual que en tu vida, el Señor está obrando y tratando. Pero algo que yo te puedo decir, y no te lo digo con el afán de hacerme un santo ni ponerme una aureola, pero nunca en mi vida he probado una gota de cerveza. Nunca he estado borracho. Tengo 44 años de vida y la gente a veces no me cree. O sea, yo nunca he tomado una gota de cerveza. He hecho muchos pecados en mi vida pasada, y después te cuento uno si quieres, para que sepas de dónde el Señor me rescató. Pero nunca he tomado una gota de cerveza, pero he visto borrachos. Entonces, y como tú también, yo creo que has visto borrachos, porque en la cultura mexicana la gente no es como en Europa, ¿no? Como se va a tomar una cerveza o una copa de vino para refrescarse. Y no, la cultura mexicana es tráete un 24, ¿no? Y un 12, y hasta toda la noche. Y los que no son cristianos, Ricky, no digas amén, Ricky. Y entonces cuando tú miras a estas personas y que están como muy tomadas, muchas de ellas se transforman, ¿no? Está el mala copa, el que se comienza a enojar con todo y se comienza a pelear. ¿Y tú qué me miras? Y que no sé qué, a ver, párate, que no sé qué. Y es un poste, ¿no? El que está enfrente de él. O sea, porque comienza a enojarse, comienza a molestarse. Hay unos que se ponen tristes y melancólicos. Hay unos que nunca hablan y comienzan a hablar. ¿Sí te acuerdas? ¿No? ¿No? Y comienzan a hablar, porque están bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto de un estupefaciente, bajo el efecto de algo. Hay gente que es inhibida, hay gente que inclusive dice que va a tomar una decisión muy importante. A lo mejor le va a pedir, le quiere pedir matrimonio a su amada y bella novia, y entonces no se anima mucho, pero se echa unas cuantas y dice, ahora sí estoy listo, ¿no? Porque está bajo ese efecto. Hay cosas que te producen un efecto que te transforma, que te cambia. Y yo no te quiero hablar ni te vengo a predicar acerca del alcohol, ni tampoco te voy a compartir acerca de la cerveza, pero te quiero comentar acerca de un efecto que produce cambios en la vida del ser humano. Te quiero comentar de un efecto que hace que cosas se transformen desde tu interior, que cosas que están a veces bien clavadas, bien enraizadas en tu corazón, van a recibir una transformación bajo ese efecto. Pero cuando tú dejas de estar bajo ese efecto, entonces tu vida llega como a una pausa. Como que ya no estás bajo el efecto es como el que está todo borracho y está bajo el efecto del alcohol y hace un chorro de cosas, pero al otro día se despierta y ya no se acuerda de nada. ¿Dónde amanecí? ¿Por qué estoy aquí? Y el efecto de la gracia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida no va a ser un efecto de desinhibirnos, ni tampoco de olvidarnos de quiénes somos, pero sí va a traer un efecto transformador en nuestra vida. El efecto de la gracia de Dios en nosotros. Esto me hace recordar las películas de superhéroes que tanto están de moda, ¿no? Que tanto les gustan a nuestros jóvenes y adolescentes. Spider-Man, cada año sacan películas nuevas, ¿no? Batman y todo. Y si te fijas, por ejemplo, todos los superhéroes son como débiles, ¿verdad? O sea, yo recuerdo todas las versiones de Spider-Man que ha hecho Sony. Y la otra, ¿quién hizo la otra de Spider-Man? La otra, Sony, no me acuerdo la otra. Si están aquí, ¿están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Ok. El Spider-Man está bien flaco, pues no es fuerte. Pero ¿qué pasa cuando está con el efecto de la arañita que le picó? Se transforma, ¿no? Batman es un hombre de negocios,
guapo. Siempre son guapos los Batman. Tú podrías ser un Batman, Renzo. Pero se encapucha se pone su capucha, su capa, y es otro cuate, ¿verdad? Ya no es un simple hombre de negocio. Superman es un periodista, ¿verdad? Que trabaja como muy, no es como muy abierto, más bien es como cohibido, con lentes. Pero cuando se pone a ese Superman y se pone la capa, ¡ay! Le sale un pechote, ¿verdad? Y Hulk, Josh, es un hombre normal, un científico, pero cuando se enoja se pone verde y adquiere el superpoder y comienza a hacer cosas, ¿verdad? Bajo el efecto. Y si te fijas en los superhéroes, hay esto siempre, ¿no? O sea, como son débiles, pero viene el efecto de algo y se transforman y comienzan a hacer hazañas. Mira ese patrón. O sea, Thor, o sea, no es nada sin su cosota esta, ¿verdad? O sea, el martillote, ajá. O sea, él con su martillote es lo que le da acá como la fuerza para ¡pum! Débiles, tienen algo, hacen hazañas. Son débiles, tienen algo, hacen hazañas. E insisto, tampoco te vengo a predicar de películas de superhéroes, pero la gracia de Dios sobre tu vida y sobre mi vida produce esto. Somos débiles, viene la gracia de Dios, producimos hazañas. Somos débiles, no tenemos capacidades, no tenemos fuerzas, sabemos que somos inútiles, sabemos que no tenemos cómo hacerlo, pero entonces viene la gracia de Dios, viene eso que tú no te mereces, viene eso que tú no sabes por qué llegó, pero llegó, viene esa bendición, viene esa puerta abierta, viene la mano de Dios, viene el Espíritu Santo, viene una revelación de su palabra, viene el perdón de tus pecados, viene una puerta abierta otra vez, y entonces tú eres cobijado bajo un manto de gracia, no de condenación, de gracia, y ese manto de gracia te transforma de ser esa persona débil y que a lo mejor eres callado y a lo mejor eres desinhibido, no eres desinhibido, más bien tratas de pasar por debajo del radar, pero de pronto viene la gracia de Dios y eres capaz de hacer cosas que tú nunca te imaginarías que harías. Por la gracia de Dios. Y cuando las haces y dices, wow, ¿cómo lo hice? Y dices, es la gracia de Dios, es su favor, es su bendición, es la gracia de Dios que reposa sobre mi vida. Y te das cuenta que no lo puedes hacer en tus fuerzas, te das cuenta que no lo puedes hacer bajo tus talentos, bajo tus habilidades, pero experimentaste la gracia de Dios. Eres débil, experimentas la gracia de Dios, haces hazañas. Eres débil, experimentas la gracia de Dios, haces hazañas. Eres débil, no experimentas nada, no haces nada. Ese es el problema que tenemos tú y yo. Somos débiles, no experimentamos la gracia de Dios y no hacemos nada. Qué importante es para tu vida y para mi vida el poder experimentar la gracia de Dios. La fuente del poder y fuerza del cristiano para realizar hazañas en Dios es la revelación y experimentación de su gracia. ¿Qué es la gracia? Es lo que no merezco, es un regalo que no merezco, es un encuentro inesperado, es la salvación que no debería tener porque debería tener condenación, es el perdón que me otorga el Señor cuando todos me juzgan, es la libertad que tengo cuando estoy atado. Eso es la gracia. Y cuando yo experimento la gracia de Dios, puedo hacer hazañas. Pero cuando yo estoy sin experimentar, sin tener una revelación de la gracia de Dios, entonces simplemente estoy parado y puedo correr el riesgo de convertirme en un fariseo. ¿Y qué es un fariseo? Ahorita te voy a contar qué es un fariseo. Digan amén todos los fariseos. Si están despiertos, me dijo, ven. Oye, por lo menos sí compartimos el lenguaje cristiano, porque ya sabes que un fariseo pues no es cool en el medio cristiano, ¿sabes? Fíjate lo que dice la Biblia, 2 Corintios 12, capítulo 12, versículo 9 y 10 de 2 Corintios. ¿Sabes? Te digo la verdad, vale, yo no sabía que íbamos a ver 2 Corintios el próximo mes. Y qué bendición que vamos a ver 2 Corintios el próximo mes. 2 Corintios, en lo que lo van poniendo en las pantallas, te lo platico
repito, es 2 de Corintios capítulo 12, versículo 19 y 10. 9 y 10, perdón. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Y antes de leerlo, te sitúo rápidamente. El apóstol Pablo desde el versículo 11 tiene como una argumentación con la iglesia de Corinto. Y tiene una argumentación porque hay como un menosprecio hacia Pablo, el apóstol Pablo. Hay como un menosprecio. Es como, imagínate que nosotros somos Corinto, somos la iglesia de Corinto, y entonces tenemos nuestro pastor y apóstol que se llama Pablo, pero nosotros lo vemos con desdén, como, ay, Pablo, ni tanta revelación de parte de Dios no debe tener. Yo creo que Pablo no se ha metido muy bien con Dios, porque no, como que no anda en el fuego de Dios, no. O sea, la otra vez vino el apóstol Alexis y oró por alguien y se cayó, y viene Pablo, nadie se cae. Y aparte, ya te fijaste cómo trae el ojo bien hinchado, como que le pega a su mujer. Y había un menosprecio de la iglesia de Corinto hacia Pablo. Te estoy parafraseando el contexto histórico y la situación que hay en este pasaje bíblico. Y entonces Pablo se arremanga como cuando mi hijo me quiere pegar, ¿sabes? Mi hijo de 3 años y de 5 hacen una rabieta y me quieren pegar. Y digo, a ver, papá, siéntate, tú no vas a pegar a mí, soy tu papá. Perdón, papá, me dice. Entonces el apóstol Pablo se arremanga la camisa. Bueno, no había camisa, te estoy parafraseando para que crees una imagen en tu mente de cómo está la situación. Había túnica, se arremanga la túnica y dice, a ver, Corinto, siéntense, hijitos míos. Vienen otros apóstoles, y ustedes los consideran los mega apóstoles, los enviados de Dios, los superpoderosos de Dios, y les cuentan cosas que a lo mejor ni siquiera son verdad. Pero yo te voy a contar de mi apostolado y lo que yo he estado haciendo por ustedes y cuánto les amo. Y me puedo imaginar el corazón dolido del apóstol Pablo, como el corazón dolido de un padre que ve a su hijo y su hijo le dice, es que no te quiero, es que ya no te odio, ya no te quiero en mi vida. Y me puedo imaginar el corazón del apóstol Pablo con esa iglesia amada que es la iglesia de Corinto. Entonces desde el capítulo 11 él comienza a dar argumentaciones para decirles, yo soy un pastor para ustedes. Yo soy el apóstol que vine y prediqué y que les amé y que serví. Y comienza también el capítulo 11, lo puedes leer en tu casa. Si eres de los que lees la Biblia, léelo. Y todo discípulo de Dios debemos de leer la Biblia. Y te vas a dar cuenta que comienza a enumerar ciertos aspectos que le dicen, por esto soy apóstol, por esto. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después en el capítulo 12 continúa con la argumentación. Iniciando el capítulo 12 comienza a hablar acerca de una visión que él tuvo de cómo fue al tercer cielo, de cómo tuvo una revelación celestial, de cómo fue al paraíso. Pero después de que da en el capítulo 12, en los primeros versículos, esa argumentación, vienen en los siguientes versículos, que son los que vamos a leer, y dice, ¿saben? Yo no quiero yo no me quiero orgullecer de que fui al tercer cielo, ni quiero que me miren, ay, el apóstol Pablo fue al tercer cielo, vi a Dios. No quiero eso, no quiero enorgullecerme de que haga milagros, no quiero enorgullecerme de la sabiduría que hay en mí. ¿Saben de qué quiero estar orgulloso? De que quiero sentirme como, esto me da vida, esto me da fuerzas, de mis debilidades. Porque cuando yo tengo y veo mis debilidades, también veo en contraste la gracia de Dios. Y de hecho él sigue diciendo en ese capítulo 12, yo fui al tercer cielo, subí hasta el trono de Dios, experimenté cosas que ni se imaginan y que ni siquiera les voy a decir. Escuché cosas que son inefables, dice la palabra de Dios. Yo las experimenté, y entonces, para que yo no me llenara de orgullo, el Señor mismo permitió que Satanás me metiera un aguijón para recordarme que en mis debilidades soy fuerte, y experimentar la gracia de Dios. El gran apóstol Pablo, el hombre de Dios, estaba consciente que para poder hacer lo que tenía que hacer, él tenía que estar consciente de sus debilidades, experimentar la gracia de Dios y poder hacer la obra del Señor, no bajo su perspectiva, no bajo su entendimiento, sino bajo el poder de Dios. Dicen amén. Tú y yo, la sociedad,
Mi familia, mis hijos y mi esposa necesitan verme como un hombre que haga cosas más allá de lo natural, que vaya más allá de mi naturaleza. Y yo no lo puedo hacer. Yo soy como ese superhéroe débil, no lo puedo hacer. Yo tengo que estar consciente de mis debilidades, experimentar la gracia y el poder de Dios y comenzar a obrar y operar en la dimensión del Señor, que es otra dimensión bien diferente a la tuya y a la mía. ¿Lo crees? Di amén. Se acabó la prédica, vámonos. Si lo crees, vámonos a darle. Cada vez Él me dijo, está hablando el apóstol Pablo de lo que le dijo el Señor: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Y yo a veces, no sé, tú te has preguntado, lo bendecido, tú has reflexionado lo bendecido que somos. Tenemos músicos, tenemos un lugar con aire acondicionado, echan humo. Mi hijo una vez me dijo: papá, esa es la presencia de Dios. Le dije: no, es el humo que pone el Iván. ¿Es de verdad? Y tenemos todo bien acomodado para adorar a Jesús, para concentrarnos en Él. Pero mi vida no se concentra en Él. Mi vida está distraída, mis manos están agachadas, mi boca está cerrada y mi mente está perdida, porque no he experimentado la gracia. Porque uno de los efectos de la gracia es la adoración. Todo lo que necesitamos es gracia. Y tal vez pudiera pasar aquí alguien con una guitarra acústica, sin un sonido, sin coros, sin una guitarra eléctrica, sin un bombo que nos diera, que nos motivara, así como o un ritmo, ¿no? Como la primera canción bien rítmica con el bajeo estuvo bien chilo. Entonces que cuando que no hay mal, y este vato se retuerce en el bajo, ¿no? Pero tal vez cuando cada uno de los que estamos aquí experimentamos la gracia y tenemos esa revelación de la gracia de Dios, alguien con una guitarra acústica se puede parar y va a comenzar a adorar al Señor, y va a pasar algo sobrenatural. Pero tú y yo necesitamos ser conscientes de esa gracia. Pero hay situaciones en nuestro corazón que no nos permiten ver esa gracia, experimentar, sopesar, saborear, vivir, respirar esa gracia de Dios. Necesitamos experimentar esa gracia. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El poder, ese poder de Dios. Débil, gracia, poder. Es por esto que me deleito en mis debilidades. O sea, yo me alegro. Es lo que el apóstol Pablo dice: yo me alegro cuando soy débil, y en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Algo que te va a permitir y que me va a permitir a mí experimentar la gracia de Dios es saber que soy débil, que yo no puedo. Yo no puedo. Yo te lo puedo decir. Yo no sé cada uno, yo no conozco tu corazón y estoy muy lejos de conocerlo, pero sé lo que he experimentado a lo largo de mi caminar con el Señor, y sé lo que he experimentado en Dios, y sé que mi corazón se ha llenado en muchas ocasiones de orgullo, diciendo: yo puedo, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. ¿Cómo que no? Yo me la aviento. Y entonces el Espíritu Santo me da una bofetada, me mete un aguijón y me dice: Lalo, acuérdate que no es lo que tú puedes hacer, acuérdate que no es lo que tú puedes lograr,
lugar. Acuérdate que no son tus acciones, que no son tus habilidades, que no son talentos que tú tengas. De hecho, cada talento, cada habilidad, cada don, ni siquiera son tuyos. Yo te los puse, los labré en tu vida, en tu alma y en tu corazón, para mi gloria, para mi honra, para mi alabanza. Y entonces digo, Señor, perdóname, y comprendo mi debilidad y comprendo que hay un Dios soberano, grande, sublime, eterno, grande, que mira mi vida siendo una bacteria abajo en el universo, me mira y me dice: hijo, te amo y quiero hacer algo a través de ti, pero yo tengo que estar consciente que soy débil, que yo no lo puedo hacer, que es la fuerza del Espíritu Santo obrando en mi ser interior, obrando en mi mente, obrando en mi cuerpo, porque yo no lo puedo hacer, lo puede hacer Cristo a través de mi vida. Amén. Porque cuando soy débil, fuerte soy, decía el apóstol Pablo. Siguiente punto: el considerar con orgullo que soy alguien, que he logrado algo en mis propias fuerzas, en mis propios méritos o acciones, es la venda que me impiden ver mi debilidad y experimentar la gracia de Dios. El considerar con orgullo que yo soy alguien, que he logrado algo en mis propias fuerzas, en mis propios méritos o acciones, es la venda que me impide ver mi debilidad y experimentar la gracia de Dios. En ese mismo capítulo 12, los versículos 7 y 8 dicen lo siguiente del capítulo 12: aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, lo que te mencioné hace un rato, así que para impedir que me volviera orgulloso, el apóstol Pablo, fíjate lo que dice en la palabra de Dios: para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne. En la versión 60 dice un aguijón, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera, y vuelve a decir la palabra, orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. El apóstol Pablo experimentó un aguijón en su carne que le recordaba su debilidad, pero a su vez la dependencia y suficiencia de Dios en su vida. El orgullo es la venda que no me deja ver la gracia de Dios, porque creo que yo lo puedo hacer, porque creo que soy suficiente, porque creo que tengo la habilidad, porque creo que yo me la voy a aventar. Claro que puedo, no, yo ya aprendí, no, yo ya me la sé, no, sí, ¿cómo no? Dámelo, yo me la aviento, yo lo puedo hacer. Yo soy bien fuerte, dice el Valerio. Y eres fuerte, Valerio, por la gracia de Dios. El orgullo es lo que me hace subirme en un escalón de aire, porque ni siquiera es algo sólido a la luz de la palabra de Dios, y me sube en ese escalón ficticio y me hace ver con una actitud a los demás por encima, pero me venda los ojos de ver la gracia de Dios. Veo a los demás como los anfitriones. Yo predico, ellos son anfitriones. El Josué luego se equivoca un chorro ahí en el sonido, así que me sube en un bloque ficticio y no me permite ver esa gracia poderosa y transformadora de Dios. Terminamos, si quieres irle pasando, Anuar, Lucas 7, 36 al 39. Aquí vamos a ver un contraste entre una mujer de la mala vida y un cristiano, un fariseo. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar un poquito de ellos? La mujer de la mala vida y el cristiano. Dice la Biblia en Lucas 7, 36 y 39. Capítulo 7, versículo 36 al 39. Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Era un fariseo, era alguien que estudiaba la Biblia, era alguien que conocía la Biblia. Si lo pudiéramos equiparar el momento actual, era un pastor, era alguien, un líder de una iglesia que invita a Jesús
a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de la mala vida que vivía en la ciudad, fíjate lo que la Biblia dice de la mala vida, y estudiando un poquito este texto hay muchas teorías, porque la palabra de Dios no dice específicamente quién era. Algunos presumen que pudo haber sido María Magdalena, una mujer que se le sacaron 7 demonios. Hay otras posturas que dicen que a lo mejor fue la mujer que el Señor le perdonó cuando la cacharon en adulterio y todos los fariseos la condenaban y Él le otorgó el perdón. Pero lo que sí te dice específicamente la Biblia, que era una mujer pecadora. En la versión 60 era una mujer pecadora, una mujer perversa, una mujer de la mala vida. Entonces quiero que, si tú ves bien el cuadro, está la casa del fariseo y todos están como, está Jesús, que era una persona importante, el fariseo era una persona importante, pero en esa casa estaba la mujer de la mala vida, la mujer pecadora. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de la mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella le secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, o sea, dijo como entre dientes, así que como, si este hombre fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Cuando yo me baso en mis obras, cuando digo, leí la Biblia, hoy sí leí la Biblia, soy un buen cristiano, ya hice mi TCD y contesté todo. Qué rico es salir de los lunes de oración y hasta me siento que el Señor está obrando más en mi vida. Y tal vez no tenemos esta actitud tan gráfica como yo le estoy haciendo, pero ¿cuántos de nosotros no hemos sopesado nuestra vida a la luz de nuestras acciones y pensamos que el favor, la bendición de Dios está más cercana en medida de lo que nosotros hacemos? Y cuando de pronto, inclusive cuando hay un momento de debilidad, un momento de prueba, ¿qué onda, Dios? O sea, tanto TCD, tanto ahí en la iglesia y tanto venir, y ahora me sale que esta ronchita acá. ¿Qué pasó, Señor? Porque estamos situados en nuestras acciones, en lo que nosotros hacemos, y eso nos hace considerarnos buenos y nos impide ver la gracia de Dios. Y entonces está este fariseo que él estaba en esa condición. Él se consideraba bueno y dijo, bueno, vamos a escuchar. ¿Cuántos de nosotros, algo de lo que nos platicaba el pastor el jueves, venimos con esa actitud? Pues vamos a ver qué trae este predicador, ¿no? Vamos a ver cómo ministran estos muchachos, porque no hay gracia. Pero fíjate el efecto de la gracia. Una mujer pecadora. Una mujer pecadora. De igual forma, en el libro de Lucas no te dice qué hizo Jesús, qué pasó con esa mujer. Pero podemos ver entre líneas dos actitudes que tuvo la mujer. Número uno, tuvo valentía. En el contexto de la vida judía, los hombres siempre tenían una prominencia aún mayor que las mujeres. Entonces te puedes imaginar a Jesús en la sala de este fariseo, sentado y recostado, y sus pies hacia allá, porque era la costumbre judía estar recostados como con los pies como en la sala, y las mujeres no podían entrar. Sin embargo, ella tuvo valentía porque tal vez alguien más hubiera dicho, uy, si me sacan, y si me corren, y si me malven, y qué van a decir de mí, y no, mejor no. Y verdad que muchas veces pensamos cosas así, tú y yo, como, híjoles, y si me pasa esto, y si se burlan de mí, y si me dicen el aleluya, y si me dicen el religioso, si le hablo de él, o si oro por esta persona y a lo mejor ni se sana, falta que se enferme más, y entonces hay mucho temor. Pero la gracia te da valor. El efecto de la gracia sobre tu vida te da valor, porque ella tuvo el valor, ella se abrió paso
delante de todos esos hombres para correr, y ni siquiera llegó. Yo creo que el propósito de ella era ungir la cabeza de Jesús, porque era la costumbre judía que a los que visitaban la casa, así como cuando alguien visita tu casa, tú le dices: oye, ¿no quieres un vaso de agua? ¿Quieres una taza de café? Era la costumbre ungir su cabeza, y tal vez ella quería ungir la cabeza. Esto te lo estoy diciendo por el contexto histórico. Ella está queriendo tal vez alcanzar la cabeza de Jesús, y lo único que logró llegar fueron sus pies. Y entonces todos se escandalizan, todos se miran como: ¿qué le está pasando a esta mujer? No, es una pecadora, porque todos sabían que era una pecadora. El fariseo sabía que era una pecadora. El fariseo, o sea, tal vez era como Paquita, la del barrio, que todos lo conocían, que practicaba el pecado. Pero algo pasó en ella que le produjo valentía, que le produjo abrirse camino, y fue el efecto de la gracia. Luego todo el fariseo decía: si de verdad Jesús supiera quién es ella. Y Jesús conoció el pensamiento del fariseo, y Jesús sabía quién era ella. Versos más adelante le dice: claro que sé quién es Simón, claro que sé quién es. Y le narra una parábola y le dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y le hace el contraste. Le dice: yo vine aquí, tú no me ofreciste un vaso de agua, tú no ungiste mi cabeza, tú no me recibiste. Porque el efecto de la gracia no está en tu vida, está el efecto del juicio, del señalamiento, de la crítica. Cuando en mi vida yo no permito que la gracia de Dios actúe, de lo que sale de mi corazón es la crítica, el señalamiento, el no permitir ver a Jesús. La misma mujer, dos visiones diferentes. La visión de este fariseo, que la vio con repudio, con rechazo, y la visión de Jesús, que más adelante le dice: tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Es lo que hace la gracia sobre nuestras vidas. Y terminamos con esto mientras pasa el equipo de alabanza: efectos de la gracia. Pónganse de pie, hermanos. Efesios capítulo 2, lo puedes leer en tu casa. Porque por gracia somos salvos, y esto no depende de nosotros, es la soberana mano de Dios sobre nuestra vida. Y en el capítulo 2 de Efesios comienza a decir que tú y yo vivíamos en muerte, que había muerte sobre nuestra vida, que vivíamos practicando el pecado y éramos hijos del diablo, y que había oscuridad y tinieblas en nosotros. Pero quiero reiterar esta palabra: había muerte. Cuando no hay gracia, hay muerte. Cuando no hay gracia, hay muerte. Muerte a los sueños de Dios, muerte a las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, muerte a los propósitos de Dios. Hay muerte. Cuando no hay gracia de Dios, hay muerte. Capítulo 2. Antes, cuando estaban en esa vida de muerte, pero entonces la Biblia dice: pero por gracia son salvos. Hay una gracia. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Pero más adelante en el capítulo 2 te dice: pero en Él hay salvación y hay vida por medio de su gracia, y no depende de ustedes. La pregunta es: si hoy tú quieres y estás dispuesto a tomarte de la gracia de Dios, a considerar tus debilidades, a considerar tus incapacidades, y saber que el único que te puede dar esperanza y vida tiene un nombre: se llama Jesús. El que te puede sacar de muerte y ponerte en vida es Cristo. Y tal vez tú tengas sueños, tal vez tú tengas anhelos, tal vez los que somos más grandes en algún momento de nuestra juventud quisimos hacer cosas para Dios y están olvidados como si estuvieran muertos, porque tal vez hemos dejado de experimentar esa gracia que le da vida a los sueños de Dios en ti, a lo que Dios ya labró en ti. La gracia te permite ver y considerar a los demás. En el capítulo 11 de 2 de Corintios, en los últimos versículos, el apóstol Pablo enumera, léelo en tu casa, te invito a que lo leas, enumera todas las cosas que él sufrió
Fue golpeado, fue arrastrado, sufrió hambre, tembló de frío, se quedó sin ropa, navegó, muchas veces estuvo en peligro de muerte. Algunos piensan que el aguijón del que habla Pablo eran traumas psicológicos que él tenía debido a todo lo que él experimentó. La Biblia no especifica cuál era ese aguijón, esa debilidad que le recordaba la gracia de Dios. Pero lo que sí le especifica la Biblia, lo que sí especifica tácitamente el apóstol Pablo, es todo lo que sufrió, todo lo que hizo. ¿Y sabes por qué lo hizo? Por amor a otros. Porque un efecto de la gracia es desprenderte de tu egoísmo y pensar en el que está enfrente de ti, el que está al lado de ti, el que está atrás de ti. Ese es un efecto de tu gracia. Pero cuando mi vida se olvida del que está al lado mío, se olvida del que está del otro lado, me importa poco el que está enfrente, y más importante soy yo, son los míos, mis dientes y mis parientes, como diría el refrán mexicano. Cuando eso pasa, yo creo que el efecto de la gracia ha perdido algo en mi corazón.